Clase número 13 y última de esta materia hermenéutica. Vamos ahora a ver otro tópico que me interesa tocar, el día de reposo. ¿Okay? Me interesa tocar ese tópico porque por ahí me he enterado de que ha venido gente aquí y juzgan duramente, ¿no? Es que aquí ustedes no guardan el día de reposo y la Biblia dice, y los 10 mandamientos. Y sí dice, hermanos, pero nada más les adelanto algo. Una persona que piensa de esa manera es una persona que es niña en el Evangelio y tal vez a lo mejor está próxima a abandonar el Evangelio. Es una persona que cree que una iglesia, una congregación es verdadera porque guarda cierto día, es de un niño. Es de un niño que no ha entendido, que cree que sabe algo, pero en realidad no sabe nada. ¿Ok? Entonces, hoy en día esto se está volviendo muy extremo, hermanos. Y hay dos corrientes a las cuales toman mucho esta parte, ¿no? Una es los judaizantes, los judíos tienen mucho esta parte de guardar el sábado, pero la otra parte son los adventistas. Los adventistas tienen una profetisa y los adventistas es una secta. ¿Por qué es una secta? Bueno, ellos tuvieron una supuestamente iluminada llamada Helen G. White, así se llamaba. Helen G. White, así se llamaba. Helen G. White hizo muchos libros. Y uno de ellas es El Día del Señor, y ahí toca mucho la parte del Día de Reposo. Yo leí el libro y parece muy coherente, muy coherente. El problema con eso, con ese libro, es que no llega a Cristo. Ese es el problema. O sea, el problema ella desarrolla la idea desde la creación, como ahorita nosotros lo vamos a hacer, pero el problema con ella es que no llega al punto de Jesucristo. Entonces, obviamente ellos se llaman adventistas porque ellos casi son dispensacionalistas, ellos son de que Cristo tiene que venir y que todo tiene que hablar de Cristo, pero en su venida, no hablan en Cristo en su obra. ¿Okay? Por eso los adventistas son una secta porque los adventistas ponen los libros de Helen White a la altura de las escrituras. O sea, casi lo que dice Helen White es palabra de Dios, ¿no? Entonces, son una secta. Y hermanos, están creciendo mucho ese tipo de sectas, ¿eh? De sectas están creciendo mucho. ¿Por qué? Por falta de hermenéutica. O sea, no tienen una hermenéutica correcta, no traducen bien las escrituras. Entonces, hermanos, vamos a citar lo que Jesús dijo acerca del día de reposo. Ahí en Marcos capítulo 2, verso 27, Jesús tuvo que lidiar con este tema con los judaizantes. ¿Ok? Y tenemos que entender, hermanos, que el día de reposo es una sombra de algo. Es una sombra, ¿ok? O sea, como lo vimos en el anterior tópico, el don de lenguas tenía un propósito. Y el citar el día de reposo en los 10 mandamientos tiene un propósito. Tiene un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, cesa eso, ¿ok? Bien, dice ahí, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Lo voy a leer en traducción viviente. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos de un día de descanso. O sea, poner el sábado, hermanos, como un requisito para ser salvo, para ser cristiano, ha perdido el propósito. Ese no fue el propósito del sábado. No fue el propósito. Entonces te llegan acá y te dicen, no, es que ustedes se reúnen el domingo y no, el día del Señor es el sábado porque así dijo Dios y los 10 mandamientos, toda la cosa. Es un hombre que no ha estudiado las escrituras, que conoce media verdad. ¿Ok? Ese es el problema de estas corrientes que he mencionado y de muchas que me he enterado, que nos critican no viniendo conmigo propiamente y plantear sus argumentos, no vienen
Generalmente estos que son de una secta o que creen ese tipo de cosas van por detrás, como dice Juan capítulo 10, ¿no? El que no sube por la puerta, sino que va y sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, tienen argumentos supuestamente de que en la iglesia no está haciendo bien las cosas, pero no vienen conmigo, no vienen con la cabeza, van por otro lado y andan por allá afuera sacando veneno y no, es que ustedes están mal y no, es que ustedes, es que su pastor todavía no sabe, le falta aprender que el día del Señor es o sea, pura faramaya y teatro que pues, lo que le falta aprender es ellos, porque no saben bien lo que la escritura dice. Ese es el problema. Y lo peor es que condenan a la congregación, la condenan diciendo que el sábado, cuando ni ellos mismos han entendido el propósito del mismo día de reposo, no lo han entendido. En Colosenses 2:16, que Pablo habla de esto y dice, 2:16 de Colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, o sea, el que produce esa sombra, es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, esa gente que dicen del día de reposo y toda la cosa, son gente que están ahí vanamente hinchados, significa una persona que se le ha subido el humo a la cabeza creyendo que sabe algo. Y no haciéndose de la cabeza, o sea, no llegan a Cristo. Eso le pasó a Helen White. No llegan a Cristo, o sea, se hinchó en su revelación, que Dios le habló, que Dios la llevó al cielo y toda la cosa, y nunca llega a Cristo. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuvierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el propósito del día de reposo en la ley, que otro vamos a ver, no era guardar preceptos. El propósito era que entendiésemos que hay algo más grande contra los apetitos de la carne. Entonces, el punto de ser libres es el cambio de naturaleza. Tratar de guardar un día para ser libres, para ser espirituales, son puros pensamientos de alguien que no conoce a Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo es la primera vez que se menciona el día de reposo? Bueno, la primera vez que la encontramos es en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 1. Lo que quiero remarcar allí es que dice que todos los días era, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, y fue la tarde y la mañana el día quinto, ¿no? Pero en el día de reposo no se menciona así. Dice Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. ¿Ven? No se menciona y fue la mañana y la tarde del día séptimo. No se menciona. Y ahorita vamos a ver propósito por cuál no se menciona. Entonces, básicamente, el sábado fue un día donde Dios vio lo que había hecho para su gloria. Santificarlo, y no quiere decir que él se cansó. Lo que quiere decir es que todo lo que estaba bajo su propósito fue creado. Ahí dejó de crear. En el día séptimo dejó de crear. Pero veamos que no dice que fue la mañana y la tarde del día séptimo. ¿Qué quiere decir? Que hay algo más profundo en el día de reposo, y eso es Jesucristo. No tenemos evidencia, hermanos, de que los patriarcas guardasen el día de reposo, o sea, que Abraham guardase el día de reposo, Isaac guardase, no tenemos evidencia de eso. La primera vez después de la creación que se menciona la palabra sábado es en el pasaje del maná. Ahí es donde se vuelve a mencionar. Éxodo capítulo
se vuelve a mencionar el día de reposo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este pasaje? La conclusión a la que llegamos, hermanos, es que sí, no hay una evidencia de que los patriarcas guardaran el día de reposo. Sin embargo, es algo que viene en la creación misma del hombre. O sea, está en nuestra parte de común vivendi, que trabajemos 6 días y descansemos uno. O sea, eso ya está en nuestro software. Ya estamos así, programados así. Trabajamos 6 días, un día descansamos. Y cualquiera que no siga esa regla se va a enfermar. O va a entrar en otro tipo de ansiedad. Por decir, ansiedad, va a entrar en mucha descontento con la vida. O sea, gente que se dedica simplemente a trabajar, vean cómo están de amargadas, porque no descansan. O sea, eso es parte de nuestra creación, hermanos. O sea, aunque no vemos que hay un versículo que diga que los patriarcas descansaban el día de reposo, eso es algo natural que viene del ser humano. Éxodo 16:23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no haréis en el campo. Hermanos, en cierta manera, comer es una forma de reposo, ¿no? Cuando tenemos un día pesado, muy movido, nada mejor que sentarnos y comer algo delicioso y causa reposo. ¿Y cómo entramos a un punto de reposo? Bueno, menciono esto porque aquí se relaciona el sábado con el maná, que era para comer, pero sabemos que hay algo más grande allí, y es que el sábado apunta a Cristo. Ahí lo estamos viendo, el día de reposo apunta a Cristo, que es el verdadero pan de vida. Ahora, también podemos ver en los versos que el pueblo no estaba acostumbrado, porque en el verso número 27 dice que gente salía a ver si había maná y no encontraba en día de reposo. Entonces, el sábado hacía que Israel se diferenciara de Egipto. Ese era el propósito. Hacer que Israel se diferenciara de Egipto. Y eso se ve confirmado con los 10 mandamientos. O sea, está el principio, pero ahora Dios legisla. ¿Cómo? Poniéndolo por escrito. ¿Ok? Deuteronomio 5:6. Ahora vemos cómo el sábado es legislado. ¿Ok? Pero ¿cuál es el principio? Cuando a Jesús le preguntaban, ¿es lícito divorciarse? Jesús le dijo, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los creó? Por tanto, lo que Dios juntó, ¿a dónde se fue Cristo? Al origen, el Génesis. Entonces, el día de reposo no tiene su origen en la ley, tiene su origen en la creación. Ese es el principio, esa es la base. La ley legisla el sábado y pone ciertas reglas para los judíos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se diferencien de los demás. Yo soy Jehová tu Dios, y vean cómo lo dice, que te saqué de la tierra de Egipto, Deuteronomio 5:6, de casa de servidumbre. Ven cómo les recuerda de dónde lo sacó. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo y a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que
descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y vean cuál es el propósito. Acuérdate que fuiste siervo. Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. O sea, el propósito del sábado era recordar las obras de Dios. Ese era el propósito, ¿no? Entonces, Dios hace hincapié en la vida pasada, el cómo no tenían descanso, el cómo tenían un tiempo para, no tenían tiempo para levantar la vista al cielo, hacer sacrificios, sino que solamente clamaban por libertad. El sábado debía ser un día para recordar, para agradecer a Dios, porque ahora disfrutaban una libertad que solamente Dios pudo haberles dado. Y si nos adentramos más, hermanos, pues vemos otros reposos que apuntan a Cristo. Por decir, Levítico 23, 27. Vemos, hay otro tipo de reposos dentro de la misma ley. Hay otro tipo de reposos. No solamente era el día de reposo de la semana, había otro tipo de reposos que tenemos que conocer. Y todos apuntan a Cristo. Dice, a los 10 días de este mes séptimo, 23, 27, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ninguna obra o trabajo haría, o sea, era un día de reposo. ¿Qué cosa? ¿Quién logró la expiación? ¿Qué cosa es expiación? Borrar la transgresión, eso es expiación. ¿Quién logró la expiación? Pues Cristo. Por lo tanto, esta ley ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya eso ya es algo viejo, ¿ok? También por decir, tenemos el año sabático. El año sabático, 6 días o 6 años trabajaba en la tierra, séptimo año, reposo, ¿va? ¿A qué quiere decir eso? Eso va más enfocado a las relaciones humanas. ¿Qué quiere decir? Que tenía que darle descanso a su buey, a la tierra, al asno, al hijo de la sierva, al extranjero. Tenía que dejar que crecieran así los campos. Tenían que dejar todo eso. ¿Cuál es la sombra de eso? Pues que en Cristo tenemos que paz con Dios y ahora podemos dar otro tipo de frutos. Porque antes trabajábamos y trabajábamos en el sentido de queríamos lograr la salvación por lo que hacíamos. Pero en Cristo, ¿qué? Es por fe. Entonces, vemos cómo Dios se preocupa por la creación, haciendo ver lo que Cristo dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre para el sábado. O sea, primero fue creado el hombre y el sábado vino después. No el sábado se creó y después vino el hombre para santificar el sábado. No, ese es el problema de muchos que observan ese tipo de pasajes. Es decir, el objetivo jamás fue llenar de cosas el sábado. Jamás fue el objetivo ese. Para que el hombre tuviese que trabajar de otra manera. Ahora, ¿qué mandó Dios hacer en Israel? Mira, vamos a ver un ejemplo. Jeremías 17, 19, que muchos citan este pasaje. Muchos citan este pasaje no entendiendo el contexto de qué es lo que se está hablando. ¿Ok? Jeremías 17, 19. Así ha dicho Jehová. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd para la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entréis por estas puertas. Contexto histórico de ese pasaje. ¿Cuál es? Para poder entender ese pasaje, porque muchos dicen, ya ves, ahí dice, o sea, Dios, por eso no está bendiciendo, porque no guardamos el día de reposo. No, a ver, el contexto ahí es, recuerden que Jeremías escribió en un tiempo pre-exilio, o sea, antes de que llegara Nabucodonosor, Jeremías fue enviado al reino del sur, y les predicaba, y les predicaba, y les predicaba, y ellos. Y una de las cosas donde se ve, hermanos, donde se ve que la gente tiene el corazón endurecido, es que Dios ya no le da su lugar. Se preocupa por todo, menos por las cosas de Dios. Ahí dice el pasaje, dice,
Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se comportaba el pueblo? Pues el día de reposo era un día normal. Hacían sus cosas, pues ya no viene a la iglesia. ¿Verdad? Empieza a tomar el domingo, como que dice que todos los días come. Y todos los días por eso trabaja, porque todos los días come, dice él. ¿Verdad? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cómo no le da el lugar a Dios que merece? Ese es el punto aquí. Aunque aquí les dice, o sea, básicamente lo que le está diciendo, ustedes Israel van a ser invadidos porque se comportan como paganos. Vean lo que dice. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, o sea, apártenlo, como mandé a vuestros padres, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Ese fue el motivo, o sea, el punto no era porque no guardaban el día de reposo, el punto es por lo que ya se habían, en lo que se habían vuelto. ¿Qué se habían vuelto? Pues como los demás pueblos. No se acordaban de Dios. Eso es lo que pasa con una persona que se empieza a alejar de la iglesia. O sea, no sucede de momento. Se empieza a alejar de la iglesia, ya no se congrega, él dice que también Dios a él le habla, que como Dios está en todo lugar, él puede en su casa también buscar a Dios, pero de pronto lo ves que ya el domingo, ¿qué? Andan otros rollos. O sea, como gente común y corriente. O sea, sin conocer a Dios, sin darle el tiempo a Dios. Eso le pasaba a Israel. Y Jerusalén y Jeremías le dijo, ¿sabes qué? Ustedes van a ser invadidos porque ustedes se han olvidado. Ese es el punto, hermanos. Cuando Jeremías habla de que ustedes no guardaron mis días de reposo, no significa que Dios los castigó porque no guardaban el sábado. No, significa que ellos se habían olvidado de toda la ley de Dios. Porque muchos sacan este tipo de versículos y dicen, ya ven, o sea, si no guardamos los días de reposo, estamos mal, estamos pecando. No, no. Entonces, hermanos, ahora pasamos por todo este punto, ahora llegamos al tiempo de los fariseos. Después del exilio, de regresar de Babilonia y de los medopersas, ahí aparecen ¿quiénes? Los fariseos. Ahí aparecen. Que quieren ser más rigurosos con el guardar el sábado e imponen cosas que la ley no decía. Y hacían el día de reposo, no uno de reposo, sino uno con una carga muy pesada. Y aquí llegamos al tiempo de Jesús con un ambiente muy duro con respecto al sábado. Que mencionaré algunas cosas que encontré en un documento. Por decir, ellos decían que si tú eras uno que zarcía prendas, antes de que llegara el día de reposo tenías que desvestirte completamente. No sea que entre tus prendas llevaras una aguja y eso es cargar y no podías y manchabas el día de reposo. Si tú eras, por decir, si tú ibas a sacar a tu burro, a menos que el burrito ya tuviera la carga encima, o sea, un zarape o algo así, lo podías dejar. Pero si no, no podías ponerle zarapes o algo así. Eso es trabajar. Si tú, por decir, eras peluquero, solamente que las tijeras no estén arriba de tu cintura. Si las tijeras están arriba de tu cintura y tú vas a tomarlas, eso es cargar. Y estás aboliendo el día de reposo. Por si no te podías ver en el espejo. Si tienes una cana, tal vez se la podías arrancar y eso es trabajar. Las mujeres, por decir, no podían salir con un listón en la frente. No podían. A menos que estuviese, vamos a poner así, como que surcido con lino acá atrás. Porque si no se te iba a resbalar y el ponerlo así o arreglártelo es trabajar. Por decir, si había alguien que llegaba a tu casa, por decir un cojo, y estaba tirado a la puerta de tu casa,
Y entonces el cojo como que le decía, dame una manzana, o dame un plátano o algo así. Y tú ibas y estirabas, o sea, nomás podías tomar así la fruta, así, pegado el codo, así, y dárselo. Si tú hacías esto, estirar la mano, eso es trabajar. O sea, unas ridiculeces, pero así eran. Así eran. Mateo capítulo 12. O sea, yo al leerlas, de verdad, o sea, todo quedaba a interpretación de los rabinos. Todo quedaba a interpretación de los rabinos. O sea, no era algo que se basaba en la ley, sino que el rabino Shammai dice tal cosa del día de reposo, pero el rabino Hillel dice que sí se permite, ¿no? El rabino Shammai dice tal cosa del día de reposo, pero el rabino Hillel dice que sí se permite. O sea, toda era cuestión de interpretación. Y así son ellos, hasta el día de hoy, los judíos son así. O sea, ¿cómo? Es que dice tal rabino, es que dice tal rabino, por decir. Entonces, hay comunidades de judíos, ya sean en Nueva York, en el Distrito Federal. Entonces, hay un rabino que lo consideran como que en ese momento el que más sabe. Y de ciertas cuestiones morales le preguntan a él, y lo que él llega a interpretar de acuerdo a lo que dice el Talmud y lo que dice la Mishnah y la Torah y todo ese tipo de cosas, él da su parecer y eso es palabra de Dios para ellos. Eso es palabra de Dios. 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en día de reposo. Hermanos, eso sí era lícito. Lo que no era lícito era meteros. O sea, tú podías pasar por un campo y arrancar y comer con la mano, pero no podías meter la hoz para arrancar un buen manojo. No podías hacer eso. La ley sí lo permitía. Entonces, ¿por qué acusaron aquí los fariseos? Pues como los que luego han venido acá. Simplemente porque creen saber algo y sentirse más santos, pero en realidad no saben nada. Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué es lo que trata de decir Jesús? Otra vez, ¿cómo comenzamos lo que Jesús dijo? El hombre fue hecho para el sábado y no el sábado para el hombre. O sea, el hecho de que sea de reposo no exime que si yo tengo hambre, tenga que comer. O sea, es más importante comer que el día de reposo. En el sentido de, no hago nada y me quedo en ayunas porque pues es día de reposo. No. Es más, en el capítulo 4 de ese documento, había reglas de cómo prender fuego. No podías prenderlo, por decir, con lino. No podías prenderlo con paja. No podías prenderlo con cierta leña. Solamente una leña especial para prender fuego en día de reposo. Unas cosas que no. Versículo 5. ¿O no sabéis leído la ley? Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Primeramente, ¿será que Dios santificó el sábado para andar condenando a la gente? Ese no es el propósito. ¿Sabes? Eso sería muy banal decir que aquel que no guarda el sábado, pues se va a ir al infierno. Pues no, la salvación no es por obras, es por la fe. Los fariseos, hermanos, sabían muy bien que no le debían dar demasiada importancia a las acciones de los discípulos, pero fingieron que les horrorizaba que Jesús dejara que sus discípulos hicieran eso en sábado. Es cierto que el sábado debe ser un día de descanso,
no se podía hacer trabajo innecesario en ese día. O sea, el sábado no tenías que hacer, no era un día laboral, vamos a ponerlo así. No era un día para hacer tu vida normal, no. Era un día en el que tú te levantabas y meditabas en las cosas de Dios, ¿no? Ibas a la sinagoga y cosas así. Pero la ley de Moisés no condenaba a lo que hacían los discípulos. Los legalistas fariseos, que habían formulado muchas más leyes, como se las mencioné, creadas por ellos, calificaron los actos de los discípulos como cosecha y trilla, ilegal. O sea, ellos pensaban que estaban cosechando y estaban segando el campo. Es lo que ellos más alto que el mismo sacrificio de Cristo, hermanos, es predicar un evangelio diferente. O sea, condenarte porque no guardas un día. Es decir, que la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo no son suficientes. ¿Mm? Es pensar que el sacrificio de Cristo le hace falta algo para ser completo. Por eso los adventistas son una secta. El templo, cuando dice aquí Cristo, pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. El templo era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y no era profanado cuando los sacerdotes en el día sábado hacían el sacrificio continuo. Pues uno mayor que el templo está aquí, quiere decir, aquí está Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? El verdadero Dios encarnado. Podía hacer a un lado las leyes del sábado si quería. Y a su debido tiempo hizo exactamente eso. ¿Qué? Quitó el sábado, el sábado de la ley y regresamos al original. ¿Cuál? Al del principio. Ahora ya estamos en el sábado, hermanos, del principio. Y otra se los voy a explicar. Se los voy a explicar cómo es esto. Seguimos ahí, versículo 12, capítulo 12, versículo 9. Pasando de allí, es el mismo día, vino a ellos, a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno allí que tenía seca una mano. Y preguntando a Jesús para poder acusarle, él hizo sanar en el día de reposo. Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? O sea, si tú, qué sé yo, imaginemos que tú vienes aquí a la reunión, ¿no? Vienes en carretera y se te poncha una llanta. Pero como es día de reposo, ¿no lo vas a arreglar? Que se queda allí abandonado en el campo, tu coche. Pues yo, si es de día, pues no. Voy a buscar un talachero o le cambio por la de refacción. No, es que es día de reposo, no puedes cambiar la llanta. Es día de reposo, no puedes hacer fuerza ni trabajar. Pues es obvio que no. O sea, pues es día de reposo, sí, pero voy a cambiar la llanta de mi coche y no lo voy a dejar aquí. Eso es lo que está diciendo. O sea, ustedes tienen más cuidado por un animal que por la vida de una persona. ¿Vean? O sea, esos que dicen que el día de reposo tienen más cuidado por lo externo que por lo interno. Ese es el problema con esas personas. Te condenan grandemente, pero no condenan a la gente que en día de reposo, pues, sale con su otra familia. Bueno, pero está guardando el día de reposo. Pues, qué hipócrita, ¿no? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salieron los fariseos que tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. O sea, no atendieron las cosas. Ellos seguían pensando que Jesús estaba aboliendo la ley. Y es más, hermanos, los fariseos del siglo XXI y los judíos del siglo XXI siguen pensando que Jesús no guardó la ley porque en día de reposo hacía lo que no se debía. Siguen pensando lo mismo. La curación era instantánea y completa. No se necesitaban nuevos tratamientos, ni siquiera un chequeo médico. Eso es un milagro, ¿eh? Un milagro es eso, que sea instantáneo. Por eso les digo, hoy ya no son milagros, es providencia de Dios. O sea, básicamente, aunque sea un tratamiento, que vas a tratamiento y que te hacen,
que estires la mano o la pierna y te están haciendo ejercicios y la cadera y la espalda y todo eso, al final la sanidad viene de Dios, pero no es un milagro que confirme algo. Este sí es un milagro. Sin embargo, en cuanto al milagro mismo, debemos dar todo el crédito a la gloria de Jesús y a Él solamente. Él no tocó al hombre, en realidad ni siquiera por medio de una sola sílaba ordenó a la mano que fuese sanada. Simplemente dijo al hombre, extiende la mano. Entonces, hermanos, ¿convenció este hecho maravilloso a los fariseos de su error? ¿Confesaron su culpa? No. Ellos odiaron más a Jesús, debido a que lo que él había hecho en el día de reposo, como ellos lo veían, el impartir salud y felicidad a un hombre, quitándole la invalidez, era un crimen cuando se hacía en día de reposo. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, bueno, no lo sano hoy, lo sano mañana? Sí, parte. Pero ¿sabes qué hubieran dicho? Es porque guardó el día de reposo. Por aceptar la ley, se sanó. Por eso se sanó, porque guardó la ley. Oh, así son estos hombres, ¿no? No, yo cuando guardé el día de reposo, si vieras cómo Dios me bendice, porque guardas un día, por eso Dios te bendice, no seas ingenuo. O sea, claramente que no, no. ¿Se dan cuenta cómo echan por un lado la gracia de Dios y ponen sus obras enfrente? Porque guardan cierto día. Eso es lo que hacían los fariseos. Entonces, ¿cuál es el propósito del sábado? Sí, uno de ellos es descansar, pero uno más importante, hermanos, mostrarnos a Cristo. Mostrarnos a Cristo. Aquel que te dice, es que deben guardar el día de reposo, no conoce a Cristo. Punto, no lo conoce. Gálatas 4:1. No lo conoce. No conoce a Cristo. Entonces, hermanos, aquel que te venga, que en tu iglesia guardan el día de reposo. Sí, sí lo guardamos. Ay, ¿a poco? Entonces el sábado no trabaja ni nada. No, el reposo es Cristo. No, o sea, pero Dios mandó que se guardase el sábado. No has entendido. Sigue siendo un niño, es lo que dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Quién es el niño? Sí, pero aquí Pablo está alegorizando algo. ¿Quién es el niño aquí? Sí, los cristianos. ¿Y quién es el esclavo? Exactamente, porque ese es el contexto de Gálatas. Los dos parecen iguales, ¿no? Los dos parecen iguales. Estamos bajo la misma escritura y toda la cosa, pero lo que tiene el niño es que él es el heredero. ¿De qué? De las promesas en Cristo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. O sea, hermanos, estar en la ley es de un niño. Estar en la ley es de un niño. No haber entendido, o sea, ¿no? Cuando llega un niño contigo y te dice, es que así no se deben hacer las cosas, se hacen así, tú dices, ay. Es como que, bueno, sí, hay que darle por su lado. Sí, también, a los del día de reposo igual lo mismo. Son niños, y pues hay que darles por su lado a veces. No saben. Cuando éramos niños, o sea, estábamos bajo la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, significa, nos hizo nacer de nuevo. Eso es lo que significa. Así que ya no eres esclavo. O sea, no quiero llegar a ese extremo, hermanos. Pero una persona que argumenta tanto el día de reposo, yo puedo creer que no es nacido de nuevo. Porque sigue siendo un esclavo, dice ahí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
Y si hijo, también heredero de Dios, o sea, de lo que sigue. Entonces, esto quiere decir que el antiguo pacto, como ayo, nos estaba preparando para ver las realidades del evangelio a través de las sombras de la ley. Lo que eso significa con respecto al reposo sagrado es que no estábamos bajo dicho reposo en la forma mosaica con sus minuciosas y prohibiciones, incluso de la recolecta de palos y el encendido de un fuego. Su amenaza de muerte era apropiada para ellos mientras estaban en servidumbre a las cosas elementales, pero hemos sido introducidos a la libertad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Gálatas capítulo 5, verso 1, sigue diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos. Se dan cuenta, aquellos que no guardan supuestamente el día de reposo están esclavos del miedo, pensando que si no guardan cierto día, no hay bendición para ellos. Pero quiero que lo entiendan, no es porque vengamos por temor, o sea, como que, híjole, no viene el domingo esta semana, toda la semana me va a ir mal. No, no funciona de esa manera. La gracia de Dios es más grande que nuestra iniquidad. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que estamos débiles. Porque imagínate, si muchos nada más se alimentan el domingo y precisamente ese día nunca vienen, ¿cómo están espiritualmente? Entonces no es que Dios no los bendiga, es que cada vez toman peores decisiones. Su pecado que pues los alcanza, pues es obvio, sí, no están fortalecidos. Entonces, guardar el sábado, hermanos, como algunos piensan, como en la ley de Moisés, es estar en esclavitud, es ser como un niño, el cual no ha madurado para ser llevado a Cristo, lo cual sucedió con Israel. Y así se decía, Deuteronomio 27, 36, 26, ahí anótalo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, esa era la ley. Por eso, los antiguos del Antiguo Testamento debemos entender cuando David dice, Señor, exáltame, porque en ti he confiado, mas mis enemigos caigan a mis pies, por cuanto ellos son malhechores y no aman la justicia, mas yo he amado la justicia. Como que ahí parece como que David se exalta, ¿no? Como que decimos, es que David se está creyendo mucho, ¿no? O sea, ¿cómo él piensa que es bien bueno? Bueno, es que él está hablando conforme a lo que él conocía en su tiempo. ¿Cuál? Esto, el que haga la ley vivirá, el que no la haga, maldito será, ¿no? Bueno, entonces la maldición, la ley tiene una maldición. ¿Cuál? Que el que no la haga, pues tiene que morir. ¿Quién la puede hacer? Nadie. Pero Cristo ha abolido la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A ver, ¿por qué Cristo no murió de un disparo? O ¿por qué no le aventaron una flecha? Y ya se murió. Y resucitó. ¿Por qué Cristo, por si no murió de apedreado? Porque cargó con todos los pecados, ¿no? O sea, en ese momento pues, se puede decir que él estaba bajo esa maldición por todos nosotros, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué no murió ¿por qué no murió desbarrancado? Sí, inmolado significa golpeado, herido, eso significa. Porque en esos tiempos era un malhechor y en esos tiempos los crucificaban. No, no. La crucifixión era pena capital.
Exactamente, hermanos. El versículo lo dice. O sea, la única manera que el Cordero tenía que morir era por crucifixión. ¿Por qué? Porque maldito el que es colgado. O sea, si no era por crucifixión, no podía llevar nuestra maldición. O sea, los pecados los llevó. Pero el ser colgado significa que él abolió la maldición de la ley. O sea, no podía morir de otra manera. Tenía que ser por esa. Ahí lo dice. Tenía que ser por esa, nada más. Ahora, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo, quien llevó todas las maldiciones de la ley en nuestro lugar. Por eso, hermanos, volver a la ley es despreciar lo que Cristo ya ganó. Entonces, colocándonos en un nuevo pacto con Dios, marcando por la gracia el perdón y el poder, pues ahora sabemos que tenemos un mejor sacerdote, ¿no? Entonces, pasamos a otro punto. Me voy a ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Desde la creación, hermanos, el final estuvo en mente desde el principio. El final siempre estuvo en mente desde el principio. Fíjense bien. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. El hombre refleja a Dios. ¿Cuál era el propósito de que el día de reposo no tuviese fin? El propósito era, Adán reflejaba a Dios, por eso fue hecho a la imagen de Dios. Era como que, ¿cómo se le dice? ¿Cómo dijo Pablo que éramos? Como representante en la tierra, Adán. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Cuidar el huerto, pero también que el huerto se siguiera, reproduciese, creciera el huerto. ¿Ok? Entonces, eso fue lo mismo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios en el principio? En los primeros días. Empezó a crear cosas, hasta que entró en el reposo. Ese era el mismo objetivo de Adán. ¿Cuál? Estar en el huerto, cuidarlo, guardarlo, trabajarlo, que se extendiera y entrar, ¿qué? Al reposo de Dios. Pero eso no se cumplió. ¿Por qué? Porque pecó, ¿no? Porque pecó. Entonces, así como Dios trabajó al crear el mundo en 6 días y luego reposó, también Adán debía terminar su trabajo y entrar en el reposo o la gloria de Dios. Este reposo escatológico era la meta de la labor de Adán en la tierra. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Sencillo, porque en el Apocalipsis, que es la conclusión de todo, vemos un reposo cuando dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿te dan cuenta? Reposo. A medida que se desarrolla la narración de la Escritura, vemos el trabajo y la búsqueda de reposo como un tema recurrente en la Biblia. El trabajo fallido de Adán introdujo el pecado en el mundo y el lugar de reposo trajo la maldición del afán y la muerte a todos los hombres. Siglos después, el pueblo de Israel, que se encontraba en dura servidumbre bajo egipcios, busca reposo. ¿En dónde? Canaán. Pero debido a la incredulidad, nunca alcanzaron el reposo de Dios, sino que murieron en el desierto. Y aunque Josué los introdujo a Canaán y obtuvieron reposo de sus enemigos, el reposo de Dios aún no se podía encontrar en Canaán. Y aunque pasó Saúl, David, Salomón, Roboam, Joás, y todos esos reyes, nunca pudieron traer el reposo deseado al pueblo de Dios. Finalmente, en el punto final de toda la Biblia, descubrimos a Cristo. El único que se hizo las obras de Dios y entró en el reposo que Adán no pudo obtener. Y como dijo Pablo en Romanos, ¿no? Adán es la cabeza capital de la humanidad y Cristo la cabeza capital de la nueva naturaleza. El punto, hermanos, es mostrar que entrar en la gloria siempre ha sido la meta. El punto es mostrar que entrar en la gloria siempre ha sido la meta. La historia se mueve hacia un final, pero como hemos visto, este final también se describe con la palabra reposo. Reposo. El reposo se usa a menudo en las escrituras para hablar del descanso físico o de la paz resultante de no haber guerra. Pero el reposo de Dios es más elevado y duradero. Eso es lo que estas gentes no entienden. No entienden. Por eso dijo Cristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo, ¿qué?
pero vean lo que dice, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, a ver, ¿me vas a hacer descansar y voy a llevar un yugo? O sea, ¿cómo? Es que el descanso no se trata de no hacer nada. Se trata de seguir a Cristo hasta llegar ¿a qué? A un reposo final y duradero. Este es el reposo para nuestras almas, en el que entramos cuando encontramos la salvación en Cristo. Pero no se lleva a cabo plenamente ¿hasta cuándo? Hasta la consumación del reino. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hebreos 4:1. Y ya voy terminando porque ya se me acabó el tiempo. No me va a alcanzar, hermanos, a hablar por decir por qué ahora se cambió al domingo. La muestra de cambiar al domingo, hermanos, es la muestra de que el cristiano es libre. De que el cristiano es libre. ¿Por qué? Ya no estamos atados a algo que se mandó, sino donde nos movió el Espíritu. Cristo vino a hacernos libres. Y una muestra de ello es que, pues obviamente, los cristianos, los apóstoles, adoptaron el domingo porque el domingo Cristo resucitó. Pero hay otras cosas. Fue en el domingo donde se recogían ofrendas. Fue en el domingo donde Jesús le dio el Apocalipsis a Juan. O sea, ya era una práctica que la iglesia primitiva tenía. Por eso se cambió a domingo, pero más que nada era porque los apóstoles querían dar a entender al cristianismo que al hacer ya sus reuniones el domingo, entonces las iglesias que se reúnen el sábado están haciendo bien. Sí. Pablo habla en Romanos 14, ¿no? El hombre, el hermano débil, ¿qué hace? Se identifica entre día y día. O sea, como que este día es mejor que el otro. Pero los que somos fuertes, ¿qué? Cualquier día que, o sea, nos reunimos en sábado, pues sí, si quieres, si todos podemos, pues bueno, el sábado nos vamos a reunir. Pero es más común el domingo, ¿no? Casi el domingo nadie trabaja. Casi todos nadie trabaja. Pues el domingo nos reunimos. Pero no, es que ustedes están aboliendo todo, porque Dios jamás mandó el domingo. Hebreos 4:1. Para ir terminando, porque ya se me acabó el tiempo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, entendemos ya reposo que no se habla de un día. Entendemos reposo que ya hablamos de la gloria, del paraíso, vamos a ponerlo así, ¿no? Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Qué quiere decir? Entrar al reposo de Dios se requiere fe. Así es, fe. Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1. Lo estoy yendo rápido porque ya no me queda tiempo, hermanos. Pero creo que lo más importante que yo quería explicarles, se los he explicado. Para que no llegue gente que diga, no, es que ustedes están mal, no, están aboliendo la palabra de Dios porque Dios no mandó el domingo es de los paganos. O sea, son niños, o sea, tómalos como niños, sí. No, ustedes están bien mal, no, ese pastor de ustedes ni sabe. No, pues le hablamos, díganle, le hablamos. Si usted está en la verdad, pues corríjalo. No. Explíquele usted y a lo mejor lo convence de que es un hereje y toda la cosa, ¿no? 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué nos recuerda eso? El Edén. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, el propósito siempre fue llegar a la gloria. Siempre fue ese el propósito. O sea, el decir que Dios santificó y que dio el día de reposo es que nos daba de entender Dios que el propósito siempre fue ese. Siempre fue llegar ahí. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces Dios, para restaurar ese camino, ¿qué hizo? Mandó un cordero.
para guiarnos ¿a dónde? Al verdadero reposo. Al verdadero reposo. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara. ¿Por qué quiere decir eso? Que el trabajo se acabará, hermanos. Esa maldición de que con el sudor de tu rostro recogerás y trabajarás la tierra, se termina. Ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinará por los siglos. Entonces, hermanos, con eso termino. Notemos que este lugar es una reminiscencia del huerto del Edén con un río puro y que el árbol de la vida está allí. Lo que se ve aquí es que la gloria es el fin o propósito para el que Adán y en él toda la humanidad fueron creados. Aunque Adán trajo la muerte a la humanidad, el segundo Adán, Cristo, llevó a todos sus hijos a la gloria. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, ¿cuál es eso? El reposo de Dios. Hebreos capítulo 3. ¿No? Ahí lo dice. Entonces, hermanos, esta gloria es el reposo de Dios y está tipificada por el reposo sagrado que vemos en las Escrituras. Fuimos hechos para glorificar a Dios y gozar de Él. Y este es el propósito. Fuimos hechos para la gloria o para entrar en el reposo de Dios. Y el reposo los que hacen todo este tipo de cosas no han entendido estas cosas. ¿Saben por qué no? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Simplemente por eso. No lo han entendido. Y ven cómo, o sea, que se quedan en cosas simplemente terrenales y no ven la riqueza que hay detrás de todo eso, que es Cristo. Y la gloria escatológica. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a terminar aquí. Entonces, aquí terminamos esta materia de hermenéutica. Si Dios permite, la siguiente semana tenemos el examen y dentro de 2 semanas, bueno, yo les aviso, casi siempre cuando terminamos un trimestre tomamos una semana de descanso y después reiniciamos. Yo digo que así va a ser, tomamos el examen, pasamos una semana de descanso y reiniciamos con el último, no va a ser trimestre, porque ya nada más nos queda noviembre, pero para empezar a iniciar con la nueva materia que vamos a llevar.